Aquí comienza Consumo Interés, el programa que informa y enseña sobre los derechos de los usuarios y consumidores, con Ricardo Espinosa y Carolina Suárez. Bueno, recordemos, antes de la pausa, habíamos presentado al doctor Ezequiel Vergara y le hacías una pregunta justamente en relación a lo que tiene que ver con los inquilinos. Recordásela, por favor, y ya lo dejamos al doctor. Bien. No, doctor, básicamente, digo, para poner en contexto, hoy existe la ley de alquileres, que a partir del 1 de julio está vigente, ¿sí? Y después también está el decreto que congeló los alquileres y ahora lo prorrogó hasta el 31 de enero. Primero un pantallazo, si se puede, doctor, de lo que es la ley de alquileres, el congelamiento y después cómo conviven las dos cosas. Bien. Bueno, lo primero que podemos responder directamente a la pregunta es que conviven muy mal. Conviven mal, es como una familia que está metida toda en la misma bolsa forzada durante más tiempo del que esperable. No solamente estas dos normativas, el decreto, que ya son dos decretos, digamos, el decreto y su extensión, y la ley de alquileres, sino toda una serie de reformas. Recordemos que en 2015 tuvimos una reforma muy importante del Código Civil, y reformar el Código Civil implica reformar los contratos de alquileres, que es la regulación básica, y ahí se derogó la vieja ley de alquileres o ley de locaciones urbanas, que era la ley que teníamos. Entonces estamos hablando de que en menos de 5 años tenemos muchísimas regulaciones que han dejado desconcertados a ambas partes. Sobre todo porque creo que, y en esto voy a ser muy crítico, más allá de la participación de la organización de la que formo parte en estos procesos de reforma y en los aportes que se pudo hacer, voy a ser muy crítico de ambos oficialismo y oposición, tanto del momento en que se creó la ley como actualmente, en lo que fue el proceso legislativo y el proceso también que determina estos decretos. Creo que hay mucho voluntarismo, muchas buenas intenciones, pero faltan análisis prudentes de qué es lo que ocurre cuando se toquetean este tipo de relaciones entre particulares sin una visión clara de lo que puede en definitiva, cómo puede impactar esto en el bolsillo concreto de los inquilinos, de los propietarios, de las relaciones contractuales. Así que la verdad es que conviven mal y de hecho no hay ninguna relación, ningún tipo de articulación se ha hecho entre el decreto y la ley, no hacen referencia, digamos, el decreto sí refiere, la extensión del decreto refiere, porque vamos a aclarar cronológicamente, se dictó primero el decreto de extensión en marzo, después la ley de alquileres allá por junio, y ahora una nueva extensión por septiembre de extensión del decreto. Entonces, la ley estuvo entre ambos decretos. Si bien el último decreto refiere a la ley, digamos, de alquileres como una ley que se dictó, no hay ningún tipo de articulación concreta entre los dispositivos. Ni tampoco el decreto cuando se dicta hace referencia a que se va a dictar una ley, ni tampoco la ley resuelve cosas que podría perfectamente haber resuelto en lugar de dejarlas que la regule el decreto. O sea, perfectamente el Congreso, cuando sancionó la ley de alquileres, podría haber sancionado algún tipo de solución para los alquileres en pandemia, ¿no? O la transición, y no dejarlo que eso se regule por decreto, que sabemos que no es la forma correcta de regular relaciones contractuales. Es una forma de urgencia que uno puede entender en la pandemia que pasen estas cosas, pero no es la forma en la cual tiene la máxima participación democrática y que todos los representantes puedan debatir estas cuestiones. Entonces, para no irnos mucho, si quieren lo vemos cronológicamente cómo se fue dando. ¿Qué dice el decreto? Que fue lo primero que salió. Más allá de que la ley se vino gestando desde hace 3, 4 años, lo primero que salió, digamos, como ley vigente fue el decreto ley de marzo. Lo que hace este decreto es prorrogar los contratos de alquileres en curso. Dice, los contratos que estaban vigentes al momento de la pandemia y que estaban por vencerse en el término de los meses siguientes, dado el decreto de aislamiento obligatorio que se dio por motivo de la pandemia, dado que la gente no va a poder salir a cambiarse de inmuebles, a cambiarse de casa,
Entonces, en eso suena muy razonable haber sacado un decreto que prorrogue. A mi criterio, eso debería haber sido por 2 o 3 meses para ver cómo se iba dando la situación. Sobre todo porque mucha gente, y en nuestro caso como organización, recibimos muchísimos reclamos de inquilinos que estaban complicados para mudarse y que las restricciones a la circulación les impedían mudarse. Entonces tuvimos que hacer grandes trabajos con el COE, yo soy de Córdoba, así con el Comité de Córdoba, para generar autorizaciones para que inquilinos pudieran mudarse. Es decir, muchos inquilinos, así como había algunos que querían quedarse, otros querían mudarse, querían volver estudiantes que querían volver a sus ciudades y dejar los departamentos, gente que trabajaba y que como la empresa cerró quería también volver a su pueblo, a su lugar de origen, en fin. Muchas situaciones de gente que necesitaba trasladarse y que veía una complicación en la restricción. Entonces, desde ese punto de vista, el decreto facilitó la posibilidad de los inquilinos que necesitaban quedarse, y me parece bien, lo has hecho por un pequeño tiempo, hasta que se acomoden las cosas, pero creo que fue un exceso hacerlo por 6 meses. Y ni hablar que luego es renovado, con lo cual ahora hasta febrero tenemos la misma característica de este decreto. ¿Qué dice el decreto? Bueno, prorroga los alquileres, suspende también los desalojos. Suspensión de desalojos, que vamos a aclarar, implica suspender el lanzamiento. ¿Qué quiere decir lanzamiento? El oficial de justicia vaya a la casa y le agarre la silla, las mesas y le saque a la calle y eche a la gente. No el proceso de desalojo, eso no lo suspendió. Y ahí creo que tampoco fue atinado, porque ningún juez en época de pandemia hubiera dictado un desalojo con las restricciones a la circulación. O sea, mientras estuvieron vigentes las restricciones, ni siquiera estaba abierto tribunales. En Córdoba, en el momento en que se dicta la suspensión de desalojo, en todo el país no había justicia que ordenara ningún desalojo. Así que desde ese punto de vista también completamente innecesaria esta suspensión de desalojos por el tiempo de 6 meses. Ya que además es una intervención también en lo que hace al Poder Judicial, y los desalojos en sí se podían iniciar. Así que yo esa normativa no la entendí del todo. Y después provoca algo que sí generó bastantes conflictos entre las partes, que tiene que ver con el congelamiento de precios de los alquileres. Precio que estaba fijado en los contratos, normalmente en Argentina, ya que por la tremenda inflación que tenemos desde que nacimos todos, que estamos en esta conversación, que tenemos inflación, producto de esa inflación, en Argentina se fue a un sistema de contrato escalonado. Es decir, los contratos se fijan con un precio que tiene que estar determinado en el contrato, pero que iba hasta la ley ahora de alquiler que se va a analizar, iba variando normalmente cada 6 meses o cada año. Cuanto más fue la inflación, más se acercaba el escalonamiento, o sea, había más actualización en un contrato. Pero el precio lo sabía uno de antemano. Entonces el propietario ha sido una especulación acerca de cuál iba a ser la inflación, y en base a eso fijaba el contrato, y el inquilino que aceptaba ese precio ingresaba ese inmueble sabiendo que iba a fijar ese precio. Lo que hace el decreto ley es congelar el precio al alquiler que venía pagando en ese momento, sin que esto implique que luego, una vez que se resuelve esta relación contractual, o bien que termine la vigencia del decreto, tenga que el inquilino pagar estas diferencias que no abonó. O sea que esto no iba a quedar en el aire, sino que después el inquilino lo va a tener que pagar en cuotas. Sin especificar mucho ahí si va a haber intereses, si no va a haber intereses. En principio habla de que no habría intereses, pero no habla de qué pasa en el caso de incumplimiento. Y otra cosa más que hace el decreto es especificar que aquellos que no puedan pagar el alquiler directamente, lo iban a poder pagar también después de culminado el contrato, o sea, a partir del mes de octubre, en cuotas. 3 o 6 cuotas. Ese es básicamente lo que hace el decreto. Una cosa importante y lógica, digamos, porque así funcionaba ya en el Código Civil reciente de 2015, es que las garantías quedan vigentes. O sea, que el hecho de suspender los desalojos, prorrogar y todo lo demás, implica que quizá el garante, la persona que, el amigo, el compañero de trabajo, el que le prestó la garantía, no va a estar muy contento con esta situación, porque yo acá quedo pegado a este contrato hasta tanto se resuelva. Ahí también se generaron muchos conflictos y recibimos muchas consultas de garantes
que decían, ¿cómo hago? Yo no quiero seguir atado a este contrato, yo firmé por 2 años, por 3 años, en fin, son situaciones que también generan algún tipo de conflicto de las partes. Y una Doctor, cláusula más... sí, sí. lo escuchaba ahí. ¿Usted cree, con todo lo que está relatando, que obviamente el decreto y su prórroga responden a medidas que están más asociadas a lo económico y que no hay una visión más amplia, como usted decía, en la ley que comenzó a regir a partir del 1 de julio, se podría haber contemplado eventualidades como la que estamos viviendo de pandemia, pero también hacia un escenario que pueda darse en el futuro? ¿Por qué cree que no se incluyó eso? Bueno, me parece que no han hecho una consulta a la gente que está en el tema, digamos, no fue una consulta, fue una decisión rápida, urgente, que la entiendo en ese primer decreto, pero me parece que se debería haber limitado digamos, a la prórroga de los alquileres por un tiempo, hasta poder en ese periodo convocar a los sectores de los corredores inmobiliarios, a los sectores de los colegios de abogados, a los sectores de organizaciones de inquilinos, y hacer un informe real de cuál sería la situación. En ese aspecto se dictó una normativa sin demasiado consideración del caso, ampliándose más de lo necesario, y luego tuvimos una extensión de ese decreto, o sea que hubo una reincidencia, digamos, en pensar que esta norma veía todas las situaciones. ¿Cuál es la causa que llevó a dictar ese decreto en esos términos? Lo desconozco, pero ha sido muy criticado de todos los sectores que entendemos del funcionamiento jurídico, se ha criticado duramente, porque sobre todo suspensiones de desalojo implica un gran problema para los propietarios y la gente que está dispuesta a poner una casa en alquiler, porque cuando empiezan este tipo de cuestiones de suspensión de desalojo, la gente que dice, yo no pongo mi casa en alquiler porque si me suspenden los desalojos por tiempo indefinido, después no voy a poder recuperar mi propiedad, o no voy a poder cobrar. Entonces ahí hay un montón de problemas. Y además, como bien mencionaba Carolina, hay una situación clave. En junio tuvimos la ley de alquileres, la tuvimos en plena pandemia, con lo cual se podría haber hecho una norma transitoria resolviendo la cuestión de los alquileres. ¿Y cuál es la cuestión más importante para los inquilinos en la cuestión de la pandemia? La cuestión más importante, sin lugar a dudas, es el tema del pago de los alquileres durante esa época de pandemia, que no pudieron hacer uso de los locales comerciales, sobre todo los locales comerciales, porque la vivienda se usó más que nunca, digamos. En eso uno alquila, la usa un día, duerme en casa o no, uno paga el lugar para vivir con total naturalidad. Pero en el caso de los comerciales, ¿qué le costaba al Congreso sacar una normativa, por ejemplo, que aplique una teoría muy ya arraigada en Argentina, que es la del esfuerzo compartido, y definir que entre locador y locatario se van a repartir el gasto? O sea, tampoco perjudicar al locador, porque el locador tampoco tiene la culpa de esta normativa que restringió la circulación producto de una pandemia. O sea, no estoy diciendo que la normativa claro, sea una locura. Doctor, lo que usted plantea sí, es el sentido lógico, ¿no? Nosotros a comienzo de año, cuando se conoce la medida de aislamiento, con Ricardo planteábamos que esto se parecía en tiempo a lo que vivenciamos en la Argentina en 2001, y lo que primero se nos vino en la mente fue el esfuerzo compartido. Pensábamos que en algún momento esa situación se iba a llevar a la práctica. Sin lugar a dudas, es algo que además se tiene que meter en la cabeza, sobre todo de los jueces, pero primero de los legisladores, porque el sistema que nosotros tenemos a nivel judicial es ganar todo o perder todo. O sea, el que pierde es condenado en costa y muere, y siempre la verdad está en el medio. O sea, eso lo enseñan desde los presocráticos en adelante. Hay que buscar formas de transacción. Y en esto la legislatura podría haber ayudado mucho. ¿Cómo se resolvieron las cosas? Y a las piñas, digamos. Algunos inquilinos dijeron, no te pago nada y cierro el negocio y a ver qué me haces. Otros dueños, como sabían que tenían garantes solventes, mandaron notificaciones y cobraron todo y más. Se generaron graves conflictos y todavía se están generando, ¿no? Porque sí, las empresas, y no hablo de empresas grandes, ¿no? Porque eso pasa, los grandes comercios, las grandes pasan por otro lado. Digo, vamos a poner un ejemplo personal, el abogado que tiene una oficina, un monotributista, un joven abogado, tiene su oficina, no está pudiendo usarla esa oficina, no está pudiendo trabajar. Va a tener que pagar la oficina completa. El peluquero, el kiosquero. Claro. El
Kiosquero no pudo, bueno, el kiosquero sí, si vendía alimentos, pero si vendía elementos que no sean de los permitidos dentro de las restricciones y no pudo trabajar, ¿por qué tiene que pagar ese alquiler? Y no sería bueno mitad repartir ese gasto. Era claro, lo lógico. Permitime una acotación, Ezequiel, porque también lo hablábamos al principio con Carolina, pusimos de ejemplo precios máximos, que vos también estás al tanto de esto porque estás dentro del movimiento consumeril, sos presidente de una asociación. Lo que yo no entiendo es cuando se larga un programa o se larga un decreto de necesidad y urgencia, ¿por qué al poco tiempo no se revisa cuál es el rebote? ¿Sí? Si yo saqué un decreto en el mes de marzo, ¿por qué en el mes de septiembre, cuando se prorrogó, no se vieron las consecuencias? ¿Pero por qué te digo esto, Ezequiel? Porque, por ejemplo, hay un 25% menos de oferta en lo que tiene que ver de alquileres, producto de la ley, ¿sí? Digamos, el propietario... Yo diría del combo, decreto y ley. Ambos es así. Y después tenés otro problema, que tiene que ver con el decreto. También, ¿sí? Perdón, pero pido disculpas. Tengo de fondo los amiguitos. No, decía, ¿por qué no se ve esto que decís vos? ¿Pero por qué te digo esto? Porque 6 de cada 10 alquileres aumentaron, por ejemplo. A pesar del decreto, a pesar de la ley, 6 de cada 10 alquileres, los inquilinos terminaron arreglando con el propietario un determinado aumento. Y que no se respetó. Ahora, quiero aprovecharte, Ezequiel, como bien decía Ricardo, manejas el tema consumeril amplio, con otra de las problemáticas que se viene, que ya tiene vencimiento de alguna forma y preocupa mucho a la gente, te deben llegar consultas. ¿Qué va a pasar con los UVA en 2021, no? Bueno, ni hablar, son cuestiones que están todas atadas al problema central que tenemos en Argentina, que es la inflación. No hay ninguna fórmula mágica, ni garrote, ni solución que el gobierno pueda hacer si no solucionan los problemas de fondo de la inflación. Es economía 1, o sea, es lo más básico. Hay que tener la cuenta en orden. Pasa por ahí todos nuestros problemas como consumidores y la organización que presido se fundó con la idea de poder luchar por algo que hace mucho tiempo que no se reconoce, que es la situación de que el inquilino es un consumidor. No entiendo por qué, cuando toda la normativa apunta a eso, cuando la ley original de 24240 lo incluía y luego fue vetada, fue metido una manito ahí y dejó de ser el inquilino, pero después en el 2008 se volvió a actualizar eso, pero por alguna razón el inquilino queda como fuera de la calidad de consumo. Entonces, cuando nosotros entendemos que en el mercado claramente hay que proteger al mercado para proteger al consumidor, empezamos a ver la dinámica en forma diferente. Yo por ahí discuto mucho con otras organizaciones de inquilinos que ven el problema en los propietarios. No, el enemigo es el propietario, el enemigo es el corredor inmobiliario. A ellos hay que pegarles y así no. Y no funciona así, son dos partes que están totalmente vinculadas. Ahora, a ese constructora, a ese corredor inmobiliario de una empresa grande que realice abusos, a eso sí hay que detenerlo. Y la forma correcta está en la normativa de consumo. Esa es la forma de detener el abuso, de detener situaciones que se dan de caprichos o abuso de posición dominante entre propietario e inquilino consumidor, que claramente no es lo mismo. Como yo no soy lo mismo cuando me voy a comprar una multinacional, un electrodoméstico, y claramente el otro lado es más grande, tiene más información sobre lo que está vendiendo, sabe más, esto es lo mismo. O sea, me parece que se ha perdido la gran oportunidad en la ley de alquileres y precios que nosotros pusimos a disposición de diputados peronistas y radicales un proyecto de ley que armó la asociación y que fue tomado por peronistas y radicales, digo, o del PRO, cambiemos, por definitiva, de los colores que existen. Y lo vieron, y lo analizaron, y descartaron esa situación, no entiendo por qué. Se focalizaron mucho en lo que considero que ha sido el peor daño que se ha hecho a las relaciones contractuales, este tema de la indexación de los contratos. Y ahí es donde yo también siento una gran angustia, porque desde hace por lo menos 3 años
que venimos difundiendo, escribiendo, tratando de explicar que esto va a traer problemas. Ahora lo vemos. O sea, ahora uno entra a los clasificados y vemos un aumento escandaloso, tanto de los precios de los alquileres como de los montos que tiene que pagar un inquilino al momento de ingresar a un inmueble. O sea, se ha disparado en un sentido que era claro que eso iba a pasar en la medida en la que se busquen fórmulas que están mirando al propietario como un enemigo, están mirando Claro. al locador. No se puede lograr ningún avance, Ezequiel, efectivamente, si no hay una mesa de diálogo en la que se escuchen todos, porque, bueno, saltan estas cuestiones. Te queremos agradecer, sinceramente, porque ha sido muy claro. Seguramente vamos a tener en alguna otra oportunidad para contactarte, porque son muchos de los temas, no solamente que hacen a lo que es el mundo de inquilinos, sino también de lo que hace a los derechos de consumidores y usuarios. Así que ha sido un placer. Nos quedamos ya prácticamente sin programa, así que bueno, por eso tenemos que despedirte. Pero bueno, no faltará oportunidad, Ezequiel. Consumo Interés.